Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de nuestra profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR. Hoy nos acompaña Antonio Di Genova, quien es magíster en neurocomunicación y comunicación corporativa, protocolo y asesoría en imagen, licenciado en relaciones públicas con un posgrado en identidad corporativa e imagen institucional, CEO, presidente y creador de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, REDIR, profesor de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, miembro fundador de la Asociación de Docentes Universitarios graduados en Relaciones Públicas ADUGREP, disertante en cumbres mundiales de comunicación estratégica y relaciones públicas. Antonio es organizador de eventos académicos nacionales e internacionales. Antonio es un líder nato, realiza alianzas internacionales de todo tipo. Bienvenido, Antonio, y gracias por estar aquí para conversar con nosotros sobre tu nuevo libro, Gestión Estratégica de la Comunicación Institucional. El agradecido soy yo, estimada Miriam. Es un placer reencontrarme con todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos, felicitarte por esta iniciativa, a Marita, a todo el equipo. Sé que van a hacer un trabajo maravilloso porque conozco el empuje, la dedicación, la constancia con la que trabajan y eso es fundamental. Y la pasión. Yo digo que las relaciones públicas no pueden ejercerse en ningún sentido o en ningún ámbito si no se hace con pasión, si no se hace con dedicación, con entusiasmo. A veces hay imperfecciones, por supuesto, nada es perfecto, pero cuando uno pone entusiasmo, cuando uno pone dedicación, cuando uno se esfuerza, los resultados aparecen y las personas lo valoran y eso me parece que es fundamental. Eso no se negocia, ¿no? La actitud con la que uno tiene que enfrentar las cosas, en definitiva, es lo más importante y bueno, tú lo tienes y te deseo lo mejor a vos y a todo el equipo. Y respecto a lo que comentaba, sí, es verdad, parte de mi perfil, el que mencionabas, es cierto. Y cuando hablabas de mis antecedentes, eh, me di cuenta de que efectivamente soy un profesional que trabaja desde hace muchísimos años en dos líneas de acción que se complementan maravillosamente. Por un lado es lo educativo, lo académico, lo universitario. Desde siempre prácticamente he sido profesor universitario porque he tenido la dicha de que ni bien me recibí, el decano de la Universidad Kennedy, donde estudió, me vio condiciones para ser docente y me ofreció una cátedra. Y yo estaba realmente muy nervioso porque ni siquiera todavía había ejercido profesionalmente y ya tenía que estar al frente de un curso. Y me di cuenta que en realidad era algo vocacional y que me iba a acompañar el resto de mi vida. Efectivamente, pasaron más de 30 años y sigo trabajando en el ámbito universitario porque me enriquece, porque me nutro, porque me obliga a estar actualizado, eso es fundamental, a integrar conocimientos. Para mí la docencia como profesional ha sido fundamental porque me ha dado una cosmovisión. El hecho de estar frente a un grupo de personas capacitando implica estar muy atento a todas las tendencias, tener respuestas a las principales preguntas, elaborar conjuntamente con los participantes las respuestas o las preguntas más complejas, las que no tienen necesariamente una, una única respuesta, y eso es muy enriquecedor. Y eso me ha acompañado toda mi vida. Y por otro lado, bueno, eso me ha permitido también tener un perfil como consultor. Si bien he trabajado inicialmente en muchas empresas, grandes empresas en la Argentina. Luego ya a mediana edad me independicé y trabajé desde entonces como consultor y me encanta trabajar con empresas también pequeñas y medianas. Me siento muy a gusto en esos ámbitos porque hay mucho más para hacer,
y hay mucha más plasticidad, hay mucho menos burocracia y los resultados son más contundentes. Así que sí, efectivamente, soy una persona que ama las relaciones públicas y la comunicación y que en esta digamos, este doble ejercicio profesional me ha enriquecido y me sigue enriqueciendo. Gracias, Antonio. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR Estados Unidos. Antonio, tú eres creador de imagen corporativa, CEO, creador de la red iberoamericana de REDIR, o Relaciones Públicas Profesionales, que se agrupan en toda Latinoamérica, Iberoamérica, miembro fundador de tantas organizaciones a nivel nacional e internacional en tu amada Argentina. Antonio, eres un líder nato, realizas alianzas internacionales con todos nosotros los profesionales de relaciones públicas. ¿Cómo haces esto, Antonio? Que se sabe mucho sobre la problemática de las organizaciones que se da por ruidos o por problemas en la comunicación. En ocasiones se deja que fluya al azar como consecuencia y se ven afectados los diversos procesos en las organizaciones, obstaculizando el cumplimiento de los objetivos institucionales. En tal sentido, me gustaría, Antonio, comenzar preguntándote, ¿qué es la gestión estratégica de comunicación institucional? ¿Cómo lo explicas en tu nuevo libro, Gestión Estratégica de Comunicación Institucional, que acabas de publicar hace poco? Bueno, te agradezco la pregunta. El libro GECOM, que es Gestión Estratégica de Comunicación Institucional, es un libro que trabajé mucho, que ya lo venía trabajando en mi mente desde antes de empezar a escribirlo, y que a medida que lo fui escribiendo lo fui disfrutando y se fue conformando eh, una herramienta que entiendo es de gran utilidad para el ejercicio profesional de profesionales en distintos estadios. Esto es lo interesante, es un libro que ayuda a la gestión, ayuda a comprender la comunicación de las relaciones públicas y las relaciones y ayuda a gestionar. En principio, me planteé el desafío de abordar el concepto de estrategia de comunicación desde las relaciones públicas. El concepto de estrategia de comunicación históricamente ha sido abordado desde otras disciplinas, muy exitosamente, por cierto, pero con disciplinas que no me siento plenamente identificado. Me refiero al campo de la administración, me refiero al campo de los recursos humanos o al campo del marketing. Entonces, creí que era necesario aportar una visión de gestión estratégica de la comunicación desde la sensibilidad de los relacionistas públicos que nos caracteriza, ese don que traemos y que nos acercó a esta profesión que tiene que ver con esa inquietud para generar vínculos, para vincular a las personas y a las organizaciones y obtener a partir de esos vínculos, lograr objetivos valiosos para todas las partes. Y hacerlo en un marco, obviamente, de ética profesional y de beneficio mutuo. Hoy los negocios son buenos en la medida en que son buenos para todas las partes. En ese sentido, trabajé y desarrollé una concepción teórica de la gestión estratégica de comunicación, fundamentalmente para aportar a la visión clásica de relaciones públicas, a la visión táctica de relaciones públicas, que sigue siendo importante y tiene que ver con la prensa, tiene que ver con los eventos, tiene que ver con el protocolo, con actividades muy concretas, prácticas, que no debemos abandonar, pero que de ninguna manera agotan nuestra posibilidad de ejercicio profesional. ¿Y por qué fue necesario tener una visión más integradora? Porque la realidad va integrando conceptos, porque la realidad se puso muy compleja, porque la competencia es muy dura, porque las organizaciones se están preparando y esto nos obliga a tener respuestas ágiles, respuestas claras, a tener propuestas concretas, atractivas. No es fácil sostener lo que se logra,
para sostener los logros hay que trabajar muy duro, a veces más duro todavía de lo que tuvimos que trabajar para tener los primeros resultados. Entonces, en ese sentido, creí que era necesario darle a las relaciones públicas una visión más integradora, una visión más de posicionamiento a mediano y largo plazo, de interpretación de los contextos, de la realidad en la que opera una organización, de cómo puede tomar previsiones, de cómo se puede ser proactivo. Acá aparece un concepto estratégico fundamental que es la proactividad, es dejar de trabajar sobre los problemas para prevenir situaciones, problemas, conflictos y eventualmente evitarlos y para obtener resultados de acuerdo a una planificación, para que los resultados no sean fruto de la improvisación o de lo que se permite o los demás me permiten, sino ir a la búsqueda de resultados con eh, recursos, con energía, con equipo y con eso posicionar a la organización dentro de un liderazgo que hoy se requiere para poder ser exitoso. Cuando terminé esta parte, y con esto completo la pregunta que me hace, cuando terminé esta parte de estrategia, quedé muy entusiasmado, porque, bueno, porque desarrollé una metodología de unos pasos a seguir. Creo que está bastante claro el concepto y cómo está explicitado, pero digo, ¿y qué pasa con las personas que dicen, bueno, Antonio, bárbaro, esto me encantó, ¿y cómo lo llevamos a la práctica? Entonces me pareció que el libro no iba a estar completo hasta que no le ofreciera a los lectores herramientas para transformar esos lineamientos estratégicos en acción. Entonces, trabajé en una cantidad de recursos de comunicación y relacionamiento, ahí sí, multifacético, multidisciplinar, de todas las ciencias que están relacionadas con nuestro ejercicio profesional y se consolidaron 100 tácticas de relacionamiento y comunicación de la que nos podemos valer, ¿no? Una especie de menú, como a mí me gusta decir, un menú en el que uno puede seleccionar las herramientas que cree más oportunas, las que cree que debe utilizar a corto plazo, las que tiene disponibilidad en función de su realidad, de sus recursos, cuáles otras puede aplicar después y cuáles va a dejar para el final cuando se logren determinados resultados. Estas técnicas y estas tácticas están eh, divididas en dos grandes grupos. Unas son para público interno, lo que yo llamo relaciones públicas internas, y otra para relaciones públicas externas, públicos externos. Las primeras son 35 técnicas específicas para generar integración, para generar engagement, para generar espacios de diálogo, comunión, identificación, una cantidad de valores que hoy hace falta a la organización y que hay que lograrlo a través de propuestas muy concretas pensadas para el relacionamiento con públicos externos, con clientes, con el gobierno, con la prensa, con las organizaciones sociales, con organizaciones de todo tipo, con la comunidad. Entonces, bueno, finalmente apareció el número mágico de 100 herramientas y con eso dije, bueno, ahora sí, el libro está listo para salir y conocer la luz y eso está pasando, está teniendo un éxito importante y no deja de sorprenderme, pero bueno, trabajé para eso y los resultados aparecieron y eso es muy gratificante. Bueno, felicidades, Antonio. Interesante que tu libro cuente con ese menú de 100 preguntas, estrategias, como lo quiera llamar el organizador, relacionista público, director de comunicación de la empresa para utilizar en su compañía debido a que hoy, como lo has dicho, es un mundo de relacionamiento, es un mundo donde tenemos que estar actualizados, utilizar todas las herramientas al alcance y ese libro tuyo es como un manual donde tú escoges o la persona que lo utilice escoge lo que necesita. Lo que no necesita Exacto. en ese momento lo puede tener como un backup, como decimos acá, o un
algo que está guardado allí que va a ser parte del menú que necesite en el futuro o en el presente, en el momento que lo necesite. Está al alcance allí, pero está en su disposición. Esa es la idea, efectivamente. Continuando con esto, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuáles herramientas se utilizan para hacer efectivas las estrategias de comunicación institucional en una organización? Ya has respondido parte de eso, pero brevemente, por favor, si nos ahondas un poquito en el tema. Gracias. Bueno, a mí me gusta decir, porque me gusta mucho el fútbol como buen argentino, eh, los equipos de fútbol, dicen los técnicos, se arman de abajo hacia arriba, o sea, una buena defensa y después pensar en el arco de enfrente, ¿no? No tiene sentido salir a ganar un partido, a hacer goles, si en el primer contraataque te hacen un gol y vas perdiendo 1-0. Y a veces en las organizaciones está esta tendencia de salir a ganar clientes, pero no estar del todo preparado para ganar mercado, y entonces aparecen los problemas. Aparecen las quejas, aparecen las insuficiencias, aparecen los desajustes. Entonces ahí volvemos hacia atrás y nos reorganizamos para dar una mejor respuesta. Bueno, la lógica indicaría que primero tenemos que trabajar en casa, en nosotros mismos, en la organización de nosotros mismos. Tener un buen producto, un buen servicio, por supuesto, eso es fundamental, pero también hay que saber comunicarlo. También tenemos que estar compenetrados e informados todos los que trabajamos en la organización, con la dosis justa de información. Por ejemplo, es muy común que uno va a una organización, lo atiende una persona que se supone es la persona encargada de darte una respuesta, uno le hace una pregunta y la persona dice, bueno, yo no estoy en condiciones de darse esa respuesta, usted va a tener que dirigirse a otro sector. Y uno se fastidia y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo vine acá, a este sector, para que me den una respuesta y ahora me derivan a otro. Es una pérdida de tiempo, genera mal humor. Y esto es porque la organización no estuvo preparada para recibir mi queja, mi demanda, mi reclamo o mi consulta. Quiero decir, la persona que me atendió no estaba suficientemente entrenada y capacitada. Bueno, ahí tenés una herramienta. Capacitación, entrenamiento. Eso es una herramienta fundamental. Las personas no tienen por qué saber por sí mismas las cosas. Hay que explicarles, hay que ofrecerles herramientas. ¿En qué consiste la calidad de la atención al cliente? ¿Cómo se recepciona una llamada? ¿Cómo se atiende a una persona cuando llega a nuestra organización? ¿Cómo se le da seguimiento a la relación? ¿Cómo se toma nota y se puntualiza? Bueno, en definitiva, todas esas cuestiones son fundamentales para el público interno. El público interno tiene que estar compenetrado absolutamente en dar un servicio porque está en la primera línea de fuego y está siendo observado por todos nuestros públicos externos. Y por supuesto, una vez que estamos afianzados, que tenemos un buen producto, un servicio, que estamos organizados, que conocemos qué tenemos que decir, ahí sí ya estamos en condiciones de salir a ganar mercado de manera agresiva. El marketing implica agresividad, implica fortaleza, convicción, y con esa convicción y fortaleza y pasión tenemos que salir a ganar el mercado, a competir sanamente, pero a competir con injundia, con claridad, con convicción, para obviamente lograr resultados económicos. Una empresa no se sostiene si no es con resultados económicos, si no es con recursos. Y para eso, obviamente, necesitamos personas bien entrenadas que puedan dar solución a los problemas que los clientes puedan llegar a tener. En ese sentido, tenemos múltiples herramientas, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a dar una de última generación que llamamos due diligence, que es diligencia de vida. ¿Qué significa esto? Y es estratégica esta herramienta, porque para salirme de las herramientas clásicas de prensa, de eventos, de reuniones o de alianzas que ya sabemos que existen, este due diligence o diligencia de vida implica que nosotros como profesionales debemos informar a la organización sobre eventuales peligros que implican determinados tipos de alianzas o acercamientos. Hoy estamos en un mundo globalizado donde podemos recibir propuestas
de alianzas, de asociaciones, de vínculos, de inversiones, que no se sabe bien de dónde provienen esos fondos, no se sabe bien cuál es la naturaleza del negocio que representa la contraparte y por lo tanto hay que ir en puntas de pie, hay que averiguar, hay que tomarse el trabajo de hacer inteligencia y, y no permitir que nuestra organización se vincule con elementos que no son deseables. ¿Por qué? Porque en definitiva, si nosotros no hacemos ese trabajo y no despejamos de la ecuación los términos que pueden generar un conflicto, cuando el conflicto estalle, no vamos a poder decir yo no sabía, no me di cuenta. Eso no está en el repertorio de respuestas posibles. Eso no es una excusa. Tendría que haber investigado primero. Bueno, de eso se trata. Esa es una herramienta muy de relaciones públicas, muy estratégica, que puede salvar, no digo vidas, aunque eventualmente pueda hasta ser eso, digo salva patrimonio. Si yo soy capaz de prevenir y decirle a los directivos de mi organización, señores, cuidado, esta alianza nos puede traer más perjuicio que beneficio a largo plazo, eso puede redundar en una, en una preservación o evitar un conflicto que de no haberlo hecho, de no haber hecho nuestro trabajo, hubiese estallado, hubiera habido una pérdida económica importante. Así que bueno, ahí te doy un par de herramientas, tanto para público interno como para público externo. Es interesante, Antonio, y tienes toda la razón. En relaciones públicas las herramientas son primordiales. Ese enlace, esa capacitación continua que tienen que tener los relacionistas públicos, comunicadores y directivos con los públicos internos y externos son clave para todas las organizaciones, ya sean públicas, privadas, ONG o un personaje, artista, para realizar relaciones, valga la redundancia, de calidad. Relaciones que duren, relaciones que pongan la imagen de una empresa, institución u organización en el top de la marca, en el top del país, que se pueda identificar y tener una reputación en el mercado donde se desarrolla con sus comunidades y sus públicos internos y externos. Muchas gracias. ¿Quién ejerce? La tercera pregunta. Las funciones de gestión de estrategia de comunicación institucional. Bueno, un poco lo que te adelantaba. En las organizaciones, el perfil de las personas que ejercen estos puestos directivos, en general son personas que provienen o del periodismo o del derecho, son personas o del área económica, financiera, son personas que tienen experiencia en lo que es gestión empresarial y tienen una visión muy economicista en términos generales, o muy legalista en términos generales de lo que significa la comunicación corporativa. En cambio, nuestra visión es una visión más cálida, es una visión más integradora, más humanista, más relacionista, más integradora, que tiene que ver con un relacionista público al frente de esta función. Porque en definitiva creo que tenemos la sensibilidad necesaria y las herramientas para comprender la situación, para encontrar y diseñar un plan adecuado para resolver esa situación y, por otro lado, aplicar los correctivos que sean necesarios cuando hay un desvío, porque nada es perfecto. En el ejercicio del día a día las cosas aparecen y siempre hay espacio para tener que revisar alguna actividad y eso es absolutamente lógico. Pero en definitiva, yo te diría, para que quede claro el concepto, mi querida Miriam, a mí me gustó desde hace tiempo involucrar al concepto de relaciones públicas que ya tiene un posicionamiento en la mente de las personas, pero que es un posicionamiento limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno le dice a alguien que estudia o ejerce relaciones públicas, las personas lo ven con buenos ojos, pero no saben exactamente cuál es la función que llevamos adelante. Pero entienden que es
vincularnos, reuniones, eventos, prensa. No está mal, es verdad. Esa es una parte de nuestra función. Pero, pero esa parte de la función ha sido superada por otras actividades que normalmente hacemos los especialistas en comunicación, que es la parte de comunicación estratégica. O sea, es complementar la función táctica histórica de relaciones públicas con una cosmovisión integradora, con una visión inteligente de mediano y largo plazo, de establecer horizontes, de establecer valores, de diseñar misiones que podamos cumplir y trabajar en la organización interna para lograr esos objetivos. Entonces, cuando yo digo que nosotros organizamos la cumbre latinoamericana de relaciones públicas y comunicación estratégica, no son dos cosas distintas. No es que estamos organizando una cumbre de relaciones públicas más otra de comunicación estratégica, no. La comunicación estratégica es parte de la identidad de las relaciones públicas. Es como si fuera nuestro nombre y apellido. Nuestro nombre tiene que ver con relaciones públicas y nuestro apellido, el resto de nuestra identidad tiene que ver con comunicación estratégica. Son dos partes de una misma unidad. Son, como a mí me gusta decir, la cara y seca de una misma moneda. Tienen entidades distintas, pero se necesitan mutuamente, se necesitan de manera recíproca. No hay existencia de la una sin la otra. Hoy las relaciones públicas no tienen entidad, sino es en vinculación estratégica con la comunicación a nivel estratégico. ¿Se entiende? Esas son las necesarias uniones que tiene que haber entre una cosa y otra. Resumiendo en una frase, en pocas palabras, sería la comunicación estratégica es básica, es como el núcleo de las relaciones públicas porque implica todo un engranaje de comunicación, organización. Como lo has dicho anteriormente, relaciones públicas no es solo organizar eventos, no es protocolo, no es solo Obviamente. hacer, necesita la célula madre, que son las Por supuesto, me gusta esa figura, Miriam. En definitiva, podemos pensar las relaciones públicas como lo que se ve, como lo que aparece, como lo que irrumpe, como con lo que gestiona, y a la comunicación estratégica como el, el detrás de escena, ¿no? Eh, como la ideación, como la planificación, como la cosmovisión, como el análisis de situación, como la parte de diseño de las acciones, ¿no? El relacionista y las relaciones públicas se ejecutan, pero la comunicación estratégica elabora la partitura. El relacionista público ejecuta los instrumentos, la obra, pero esa obra que ejecuta, que obviamente si se hace bien, suena muy bien, porque una orquesta bien ensamblada suena muy bien y eso es muy agradable, pero tiene que tener una partitura. Esa partitura es la que se diseña desde la comunicación estratégica. Y si no hay partitura, los solistas no saben qué hacer y hacen lo que creen mejor y ahí la obra se degrada y el resultado no es tan brillante como podría haber sido. Muchas gracias, Antonio. Qué interesante y muy objetivo, muy directo el tema tuyo. Continuando con la cuarta pregunta, ¿por qué son importantes las estrategias de comunicación institucional en las relaciones públicas de una empresa? Creo que ya lo has respondido en Sí. todo esto. Una frase bien corta, ¿cómo lo resumirías? Bueno, son importantes porque ya no son eh, optativas. Ejercer las relaciones públicas con una cosmovisión estratégica ya no es opcional, es una necesidad. Y esta necesidad es producto de una realidad, de un mundo globalizado. Tenemos que tener en cuenta que les pasa a las personas como yo que viajamos mucho, cuando vamos a un país, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, cuando vamos a hacer una compra, sea a una farmacia,
sea un supermercado o sea donde fuere, el 70% de las marcas son las mismas que están en nuestro país. El 70% de las marcas vinculadas con productos de primera necesidad, con alimentos, con medicamentos, son exactamente los mismos. ¿Esto qué significa? Que el mercado es uno solo, es el mundo, y las empresas operan con matices de una manera uniforme en todo el mundo. Entonces, esta globalización, de la que ya venimos hablando hace mucho tiempo, ha marcado territorio. Nos ha dado una configuración de lo que es el negocio que no podemos desatender. Y por otro lado, los públicos con los que nos relacionamos están cada vez más exigentes y están cada vez más informados. Y esta, eh, esta aparición de este consumidor, de este ciudadano más activo, más comprometido, más inteligente, más informado, ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la tecnología. La tecnología ha facilitado la comunicación en sus múltiples formas, ya no de la emisión clásica de los emisores poderosos, sino y fundamentalmente la emisión empática y a pequeña escala que hacemos las personas en las redes sociales, para darte un ejemplo, o lo que encontramos en Google o en cualquiera de los buscadores. Quiero decir, hay una posibilidad de acceso a la información y a las opiniones que antes no existía. Antes estábamos de alguna manera sujetos a designios que venían de formadores de opinión, de empresas que nos formateaban nuestra conducta, y hoy por hoy esto es absolutamente lo contrario. Y te pongo un ejemplo para que la gente se dé cuenta que nos está escuchando, que no estoy hablando de cuestiones teóricas. Yo invito a cualquiera de ustedes que vaya a conocer un lugar, ya que hablábamos de viajar y va a tener que hospedarse en un hotel, que seguramente va a entrar a la página web del hotel, va a entrar a las páginas web de los principales buscadores de turismo, va a ver las fotos que hay disponibles, va a ver los videos que hay disponibles. Normalmente las fotos que aparecen son las más bonitas o son fotos que están desactualizadas. Después la realidad no es que el hotel es exactamente como la foto. Por eso es que, como ya nos pasó, empezamos a dudar respecto de, por ejemplo, el desayuno que vamos a recibir, porque la foto que hay en el hotel de desayuno es maravilloso, pero quizás cuando nosotros vamos, el desayuno que nos sirven no es ni parecido al de la foto. Entonces, ¿qué hacemos los usuarios? Los usuarios, como estamos desconfiados, porque ya nos dimos cuenta de que el marketing es bastante en ese sentido tendencioso, solo busca sacar rédito, eh, vemos los comentarios de las personas. Entramos a los posteos que las personas hacen en los de las distintas redes, y ahí empezamos a configurarnos una opinión en función de nuestros pares. Le creemos mucho más a nuestros pares, a personas que se han alojado en el lugar, que lo que la empresa nos puede decir. O en todo caso lo tomamos eh, como comprobación empírica. Si nos pareció bueno el hotel, el precio es razonable y los comentarios de los usuarios son razonablemente buenos, ahí ya tomamos la decisión y contratamos el lugar. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Esta nueva irrupción de la tecnología y de las redes y de la comunicación eh, en multimedia nos ha hecho muy exigentes, muy informados y muy demandantes. Entonces hoy las personas no solo queremos un buen producto, un buen servicio, sino además que le exigimos a las empresas que se involucren, que colaboren con el medio ambiente, que colaboren con la calidad de los trabajos, que se involucre en planes de responsabilidad social empresarial, que se involucre con organismos internacionales como Naciones Unidas y tienda a favorecer el cumplimiento de los objetivos 2030. En fin, las empresas hoy por hoy están siendo juzgadas por nosotros, los usuarios, los clientes, la sociedad, con un prisma mucho más exigente
de que jugábamos a las empresas hace 20 o 30 años atrás. Antes, aunque el producto que nos ofreciera sea bueno, a un precio razonable era suficiente. Hoy eso nos parece que es insuficiente, queremos algo más. Y es muy bueno que así sea, porque le estamos exigiendo un rol a las empresas que tienen que asumir. Basta de quejarse con los gobiernos. Yo estoy cansado de escuchar que la culpa lo tienen los gobiernos. Sí, habrá gobiernos que tienen responsabilidades, por supuesto, pero la responsabilidad es nuestra, es de nosotros como ciudadanos, es en elegir adecuadamente a quien nos representa, es involucrarnos en aquellos que nos representan, es exigirle a las empresas que sean más serias, más eficientes, que tomen en cuenta nuestras sugerencias y si no, las castigaremos con la no compra de ese producto y buscaremos un reemplazo hasta que esta empresa se dé cuenta de que tiene que mejorar su performance, ¿no? Así que bueno, en definitiva, este, por eso creo que las relaciones públicas juegan un rol fundamental, por todas estas cosas que te estoy mencionando. Muy importante eso, Antonio. Gracias por responder esa pregunta. Tenemos también, en todo lo que has dicho, lo podemos resumir que, como lo mencionaste, nos llevamos por las referencias, los rumores. El Sí, rumor y la referencia son muy importantes. Venden más, venden la imagen más a veces que una publicidad en una valla donde la ven miles de personas porque todo es bonito, como lo has dicho. Globalmente estamos a un clic de alcanzar, accesar a un hotel, a un servicio, a un producto, a una imagen, pero cuando llegamos físicamente, entonces nos damos cuenta de que el servicio, el producto o lo que se ofrece, el desayuno, como lo has planteado, la foto no es igual que lo que están ofreciendo en vivo y a todo color. Entonces, es bien importante que estas estrategias de comunicación institucional y relaciones públicas en una empresa trabajen bien fuerte sobre la imagen, sobre la veracidad, sobre la globalización, como también mencionaste, cuando viajas mucho, hay que estar en un hotel, a mí me pasa lo mismo, llegas y no es me ha pasado ahora acá, me llegué a un lugar, no era igual, me cambié para el otro, el internet no funciona. Entonces, esa mala referencia, si yo lo comento con alguien, va a decir, oh, sí, lo comenté con un taxista, por ejemplo, me dice, sí, mucha gente que viene aquí se va para el hotel que usted está, estoy a una cuadra. seguro, Entonces, seguro. continuando, Antonio, muy importante eso, muchas gracias nuevamente. Los stakeholders, la imagen, la globalización, el clic, muy importante. El humano no va a ser desplazado, no vamos a ser desplazados por la virtualidad. Es una herramienta de relaciones públicas, comunicación y mercadeo y todo el engranaje que mueve el mundo, pero el humano no va a ser desplazado porque somos quienes creamos tecnología y creamos relaciones públicas y creamos marketing y creamos todo lo que se mueve, aparte de Dios. Siguiendo, además de los conocimientos académicos y profesionales, que otros conocimientos y prácticas se necesitan para desarrollar estrategias de comunicación institucional exitosas. Bueno, es muy buena la pregunta. Yo creo que hoy por hoy, para ejercer adecuadamente la función de comunicación, de estratega de comunicación, se requiere, por supuesto, conocer de técnicas específicas. No se puede avanzar un instante si no se tiene un conocimiento cabal de las herramientas, eh, pero además se requiere de una cantidad de otros conocimientos muy relevantes. Por ejemplo, lo que es la comunicación digital. Hoy es imposible avanzar en comunicación si no se tiene una noción firme de lo que es diseño, de lo que son los programas, de lo que implican los soportes de comunicación digitales, electrónicos. Esto es absolutamente eh, imposible de desatender, ¿no? Esto me parece fundamental, ese tipo de conocimientos. Eh, y por otro lado, conocimientos vinculados con la neurociencia, vinculados con el cognitivismo, vinculados con la empatía, vinculados con la sociología, la psicología,
con corrientes históricas como la psicoanalítica, pero también modernas como el cognitivismo. Entonces, quiero decir, hoy la ciencia y la tecnología nos permite tener un conocimiento del comportamiento del ser humano, del proceso de toma de decisiones. Hoy tenemos certezas que antes no teníamos. Solo sospechábamos que las cosas eran de determinada manera, pero hoy tenemos certeza. ¿Y cuál es la certeza fundamental, como para ir redondeando un poco mi participación? La certeza fundamental que hoy tenemos gracias a la neurociencia es que las personas tenemos un importante componente racional, que tenemos un sistema lógico de toma de decisiones que es muy relevante, pero que fundamentalmente tenemos un costado emocional que nos define como seres humanos. En este sentido, grandes autores de la neurociencia nos plantean justamente este concepto, ¿no? Que los seres humanos somos seres emocionales que razonamos. Esto me parece fundamental, darnos cuenta de que los seres humanos, y por eso nunca vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, somos seres emocionales que razonamos, pero que tenemos un campo límbico, que tenemos una conformación social, humana, que nos define y nos caracteriza. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí está la síntesis, o tenemos que darnos cuenta de cuáles son los conocimientos que tenemos que fortalecer. El conocimiento fundamentalmente de sentirnos cada vez más humanos, más empáticos y más emocionales a la hora de vincularnos. Muchas gracias, Antonio. Y muy interesante eso sobre los conocimientos académicos y profesionales, porque no podemos desvincular uno con el otro debido a lo que acabas de explicar. Siempre vamos a ser humanos racionales. Desde Sigmund Freud vemos todo lo del psicoanálisis y todo ese engranaje comunicacional se va entrelazando con ciencias de comunicación, ciencias de sociología, ciencias, todo encaja y van de la mano con comunicación. Relaciones públicas hacemos todos los profesionales, todas las personas, de una u otra forma tenemos que relacionarnos. Incluso las personas que no pueden hablar necesitan lenguaje de señas, necesitan ese relacionamiento humano, esa calidad. La inteligencia emocional es muy importante en esta época, sobre todo de tecnología, de inteligencia artificial, de ChatGPT, del clic, del web. Número 3, el humano no va a ser reemplazado. Necesitamos tener ese racionamiento que va de la mano. No, al contrario, son herramientas que están a nuestro servicio, pero que tienen que ser manejadas con mucho cuidado y mucha ética. De hecho, hay todo un movimiento muy interesante actualmente que se está dando en las principales empresas que trabajan en el sector para encontrar códigos de ética en un manejo transparente, en un manejo razonable y controlable de esta tecnología. La tecnología, como toda tecnología, es una herramienta que bien utilizada puede ser muy valiosa y mal utilizada puede ser muy peligrosa. Hoy Muy tenemos un problema, los comunicadores tenemos un problema que nos enfrentamos a diario, por ejemplo, los que trabajamos en política, como es mi caso también, que son las fake news. Las fake news son muy difíciles de afrontar porque, como vos decías, es algo parecido a los rumores, pero que tiene una entidad y una fortaleza muy superior a los rumores. Los rumores son mucho más fáciles de desarticular. En cambio, las fake news, cuando están bien elaboradas, donde hay mucha inteligencia artificial atrás aplicada, se hace muy difícil de determinar si es información verdadera o información falsa. Por eso que el antídoto es totalmente relaciones públicas. El antídoto para las informaciones falsas es tener comunicadores creíbles, de forma tal que si alguien dice que yo dije algo y tú me llamas y yo te digo, no, Miriam, eso no lo dije yo, y yo soy un emisor confiable porque tengo buena reputación, la gente me va a creer. Por eso es tan importante trabajar las relaciones públicas, por la reputación, por la confianza, por la credibilidad.
Y lo único que va a poder desbaratar una fake news no es ningún análisis técnico, es la palabra y la confianza que genera esa palabra en el público que escucha al interlocutor. Muy buena esa participación, Antonio, interesante. Es cierto, hay muchas noticias que los medios de comunicación, especialmente periodistas, sin ofender, se van por el sensacionalismo y desafortunadamente los interlocutores no son comunicadores sociales, no son relacionistas públicos, entonces creen todo lo que aparece en los medios y es muy difícil discernir qué es un rumor, qué es cierto y va a un público magno. Entonces, allí está el trabajo de relaciones públicas de micro, agarrar la información, hacer un escrutinio, como tú trabajas, yo también con público político, entonces eso es muy importante, la reputación. La, Así es, así es. tiene que ser cierta, tiene que venir de un comunicador que tenga veracidad. Gracias por esto. Absolutamente. Cuéntanos, en la pregunta siguiente, sobre tu libro Estrategias de Comunicación Institucional en una institución u organización, ¿cómo impactan estas en el desarrollo de las relaciones públicas actuales? Bueno, creo que hemos hablado ya a lo largo de la entrevista sobre esta cuestión, pero bueno, en definitiva, tengamos en cuenta que una gestión estratégica de comunicación se basa en tres soportes fundamentales, ¿no? Un trabajo interior, interno, como yo les decía antes, que es el trabajo en lo que es la identidad, el fortalecimiento de la identidad. Por otro lado, un trabajo de externalización, que es el de comunicación, el de generación de proyectos, de procesos, el que tiene que ver con la vinculación con los públicos. Ese relacionamiento con los públicos tiene que estar monitoreado de manera permanente. Ahí nos jugamos gran parte del éxito de la gestión, de lo que hemos pensado que podía ser exitoso. Y por último, el tercer aspecto clave de esta visión tiene que ver con la opinión de los públicos, con aquellos que perciben, qué es lo que perciben aquellos a los que van dirigidos nuestras acciones. Y en este sentido, tener en cuenta que las percepciones son subjetivas, que las personas no siempre piensan lo que nosotros creemos que van a pensar, tienen sus matices, tienen sus posiciones, les impactan determinadas cosas y no otras. Por lo tanto, hay que estar muy activo para comprenderla, para analizarla, para estudiarla, para indagarla, para observarla y en función de eso tomar decisiones que nos ayuden a ajustar nuestros procedimientos, ajustar nuestras filosofías, ajustar nuestras formas de relacionarnos para dar satisfacción a la demanda de ese público. Esto es un trabajo de dinámica permanente, de interacción permanente. Esto genera es un activo inmaterial, como a mí me gusta llamar, pero es un activo. Y ese activo es la reputación, ese activo es la imagen institucional. Y esto es un elemento que se construye día a día, pero no de un día para otro. Lograr solidez en la reputación y la identidad institucional y corporativa es un trabajo diario, pero es un trabajo que se consolida en el mediano y largo plazo. Hay que hacer las cosas bien durante mucho tiempo para ganar credibilidad. Y cuidado, porque todo lo que nos llevó el esfuerzo para conseguir credibilidad se puede derrumbar en un momento para otro si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Una mala acción, una mala gestión, una desatención puede derrumbar como un castillo de naipes todo lo que hemos construido durante años. Así que no a relajarse y no dejar de contratar siempre a un relacionista público para que eso no les pase. Muchas gracias, Antonio. Has tocado un tema muy interesante sobre cómo prevenir crisis en diferentes instituciones u organizaciones, atacando siempre el área de comunicación, estar prevenidos, estar atentos a todos los cambios, estar anuentes a los
las nuevas tecnologías, a ser monitores, a estar actualizados con las noticias y también saber sectorizar a qué tipo de mercado nos estamos dirigiendo. Así es, así es. Comunicación es clave, un relacionista público, un comunicador dentro de todas las instituciones. Muchas gracias por... Muchas gracias, Miriam. Agradezco enormemente. Un abrazo muy grande a toda la audiencia y estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. Seguimos y tengo que dar mi agradecimiento a ti por estar aquí, gracias a Kenny Café por mantenernos aquí, Antonio, gracias por habernos acompañado el día de hoy, por tu aporte tan importante para las relaciones públicas, comunicación corporativa en Iberoamérica. Nos hace tanta falta literatura sobre la especialidad y tú has hecho camino desde hace muchos años y lo sigues haciendo. De hecho, eres un ejemplo para todos nosotros. Gracias por siempre estar anuente a las relaciones públicas, a nosotros como colegas, comunicadores, estar allí. Es urgente, en conclusión, revalorar el rol de las relaciones públicas y de la comunicación corporativa e institucional, ahora que nos enfrentamos al auge cada vez más fuerte de la utilización de aplicaciones digitales, la inteligencia artificial, Internet con velocidades de 5 GB y sus nuevas tecnologías como son el metaverso, el chat GTP, Web3, entre otras, que en cuestión de minutos resuelven muchas actividades tradicionales como redacción, organigrama de planificación y presentaciones digitales, PowerPoint. También quiero aprovechar la oportunidad para que, con mucha emoción y alegría, invitarlos a participar de la cuarta Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica, Comunicación de Impacto para la Sostenibilidad, a celebrarse en el Auditorio Nacional en San José, Costa Rica, los días 6 y 7 de junio de este año. Este evento es organizado por la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas, REDIRP en sus siglas, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, ULACIT, y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica, ILSE. Llamado de acción, si quieren más sobre, de manera simple y clara, cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Estados Unidos newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR USA en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin antes reiterar nuestro agradecimiento nuevamente a Kenny Café y a ustedes, nuestro público que sigue Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y ahora Estados Unidos. Les deseamos a todos lo mejor y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto y gracias, Antonio, nuevamente, y a todos ustedes por su tiempo.